Para todos un cordial saludo, muchísimas bendiciones. Estamos hoy nuevamente por la bondad de Dios. Vamos a compartir otra vez este bendito alimento que tanto necesitamos todos los días. Y hoy no es la excepción, necesitamos de estas provisiones tan especiales. Así que espero que en su casa, con la familia, disfrutemos esta palabra del Señor. Vamos a orar y darle paso inmediatamente al tema de hoy y la enseñanza que Dios nos tiene. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, estamos agradecidos por tus bondades. Venimos delante de ti hoy, nuevamente para que tu Santo Espíritu ministre sobre nuestras vidas, que la paz tuya se haga evidente en cada uno de nuestros corazones y tú nos des entendimiento para seguir adelante. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. El tema de hoy lo saqué de un salmo, Salmo 17:5, que dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. El tema de hoy tiene que ver mucho con esa carrera espiritual que todos tenemos y que a través de la palabra el Señor siempre nos dará amonestaciones, advertencias, exhortaciones, como ya nosotros sabemos, en ese tiempo nos han llevado de una etapa a otra etapa. Igual en la vida espiritual Dios nos lleva también en etapas, y hoy vamos a tener nuevamente la palabra del Señor para nuestras vidas y recibir esto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante hasta el 39, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando hablamos acerca de la carrera que tenemos todos por delante en la vida espiritual, es avanzar, es ir adelante. Todos los que recibimos al Señor en nuestro corazón y cuando fuimos inscritos en el libro de la vida, también fuimos inscritos en una carrera que no es nada fácil. Al contrario, muchas veces somos conscientes de que van a surgir inconvenientes, impedimentos, obstáculos, y el mismo apóstol Juan lo dijo de esta forma: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Claro que sí, son los valientes los que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. Como en una carrera de atletismo, pensemos que hay una pista y esto representa el camino de paso por la tierra, donde somos conscientes que no somos de aquí, somos conscientes que Dios nos ha hecho un llamado para ir al cielo, pero debemos tener en cuenta que nos vamos a encontrar en todo tiempo con adversidades, donde a veces sentimos que ya no queremos seguir corriendo, donde a veces vendrán momentos donde queremos tirar la toalla literalmente, o rezagarnos en el camino, y al ir corriendo, pues imaginémonos cuando alguien de pronto cae y desmaya y uno mira hacia atrás
y lo que puede ver es la persona para decirle, vamos, hay que seguir adelante, se puede seguir adelante. Quizás algunos en medio de la carrera sienten que ya han terminado y que de pronto pueden decir, no, esto no es para mí. A veces hay frases de esta palabra, no es para mí, no la entiendo, me es muy complicado. Hay una palabra que en una de las enseñanzas anteriores les compartí acerca de la palabra apostasía. Cuando se habla de la palabra apostasía, hablamos de romper con las convicciones doctrinales, es decir, renunciar a los principios de la palabra del Señor, incumplir en nuestras obligaciones espirituales sabiéndolo hacer, no lo hacemos. Y el apóstol Juan sostiene también en una de sus cartas que la apostasía es dejar de seguir a Jesús. Y Hebreos también nos advierte diciendo que tengamos cuidado que en nosotros no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra en sí de lo que tiene que ver con apostasía es con la incredulidad y tomar el acto de rechazar al Señor después de haberlo conocido. Cuando llegan las crisis, muchos abandonan y toman determinaciones no muy precisas. Siempre he tenido en mi corazón que hay un dicho muy popular entre nosotros, los latinos, que dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y en este tiempo sabemos que una cosa, otra situación difícil, pero la Biblia no se va a cansar de darnos advertencias constantes. Y quiero regalarle hoy 4 de lo que tiene que ver con una situación de apostasía o de rechazo hacia las cosas del Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Fíjese que aquí, cuando hablamos de la palabra blasfemia, es de injuriar, de calumniar, de hablar mal, de hablar de manera premeditada de algo negativo, sabiendo que si ocurrió en la vida de uno algo sobrenatural, sencillamente después se le atribuye a otra persona menos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. También en Hebreos, este es el segundo punto también, en Hebreos 6, versículo 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De aquí que estamos hablando con respecto a la palabra apostasía, que vinieron, recibieron y se fueron. No es raro ver hoy en día que a veces las personas ven a Dios como el que hágame el milagro, muchas gracias y hasta luego. Y el Señor en ningún momento se ha presentado de esta forma, por el contrario, Él asume, y nosotros debemos también asumir, que en la vida espiritual es una carrera donde todos fuimos inscritos y donde nos colocaron una pista y donde comenzamos a correr, y que sí, habrán cansancios, agotamientos, sufrimientos, pero el punto no es correr y después sentir que se puede devolver, porque este es un camino sin retorno. Los que se devuelven piensan que fue lo mejor que hicieron y no es así. Es la peor determinación que se haya tomado, porque, repito, vinieron, estuvieron y se fueron. También, como punto número 3 respecto a esta parte de la apostasía, en 2 de Pedro 2, versículos 20 y 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es un pasaje bastante fuerte, porque se habla también de aquellos que han tenido el conocimiento. Incluso algunos llegaron a tener una cualidad muy particular de ser maestros, pero se volvieron falsos maestros. ¿Por qué? Porque conocieron del Señor y luego negaron la eficacia de lo que Él era, y por eso el apóstol hace énfasis respecto al proverbio que acabamos de leer. Número 4, y aquí con este último, me imagino yo hoy por fe, que estoy delante de mis hermanos y mis hermanas compartiendo. Cuando uno se coloca allá detrás del púlpito, por ejemplo, uno ve los hermanos, las hermanas, y yo me imagino la cara que me están haciendo ahora acerca del tema que estoy tratando. Y este último, el punto número 4, que tiene que ver con la apostasía, dice en 1 de Juan, capítulo 2, 19 y 20, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo Espíritu y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fíjese bien, muy importante tener en cuenta que estas son advertencias, y por eso digo, imagino la cara de mis hermanos, cuando vemos cualidades muy particulares de personas que, repito, han recibido la provisión de Dios y hoy en día ya no son hermanos en la fe. Algunos incluso se atreven a decir, somos ex hermanos. ¿Por qué? Porque se retiraron de la carrera. Demostraron totalmente su negación, ya no les interesa, y por eso el apóstol Juan, porque él nos está escribiendo respecto a momentos bastante difíciles cuando el apostolado comenzó a surgir y la iglesia realmente sufría una persecución. Eso eran persecuciones, entraban a las casas, los mataban, los llevaban a las cárceles, eran heridos, eran maltratados, eran tiempos bastante violentos. Y por eso el apóstol se atrevía a hablar de cosas muy concretas, porque si alguien venía a amenazarme, a llevarme a la cárcel por motivo de ser cristiano, pues más de uno decía, no, yo no soy cristiano, yo guardo todavía mis tradiciones, entonces no había problema, y por eso se habla de que algunos se retiraron. Pero no todo tiene que ver con una exhortación y amonestación, sino también donde a través de la palabra, el primer texto que leí, lo leí rápido para luego entrar en esa parte de considerar qué es lo que el Señor nos quiere hablar respecto a la doctrina que nosotros también debemos tener, y no es una doctrina solamente de advertencia, sino de saber perseverar. Pensemos, yo creo que usted ha visto una carrera de atletas, bien sea de 100 metros, 200, 1000 metros, a veces 44 kilómetros. Y cuando las personas van llegando, hacen el mejor esfuerzo para pasar la raya. En la vida espiritual, recordemos que nosotros tenemos una doctrina, y es la doctrina de la perseverancia. Si usted lo quiere repetir allá en su mente, decir, me es necesario perseverar. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos dados por el Señor esa parte de decir, permanezcan firmes. Recordemos que ser hijos e hijas de Dios nos lleva a considerar de que tenemos que ser siempre exhortados por la palabra del Señor. Siempre la palabra, cuando la abrimos y compartimos algo, siempre ella tiene algo para exhortarnos, para amonestarnos, para advertirnos, de tal manera que hoy en día, por ejemplo, el gobierno nos advierte muchas cosas. Pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar
y ser obedientes, no pasar por alto las cosas, sino ser obedientes. En este caso la palabra del Señor está por todo lado escrita en amonestaciones, en advertencias, en señalamientos, en precauciones que debemos tener, y el hecho de ser hijos de Dios es porque Él quiere que nosotros no seamos fácilmente engañados. Recordemos que ser salvos y correr esta carrera que tenemos por delante no es que nos colocaron el sello del 777 como pertenencia a Dios, no, ni mucho menos es hacer la tarea de examinarnos a nosotros con exámenes que no corresponden, porque hay algunos que dicen, sí, yo ya fui bautizado, yo voy a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo no fumo. No, eso no es el sentido de un examen fácil en cierta forma. El examen es cuando el Señor dice, pruébense a sí mismo, mírense adentro de sí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están perseverando? ¿Sí o no? Esa es nuestra seguridad. ¿Permanecemos o no? ¿Cuál es la perseverancia de los santos? ¿Cuál es la doctrina nuestra? La doctrina que se habla de la perseverancia de los santos es cuando enseña que el Señor nos ha escogido, nos ha redimido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia hemos sido rescatados y tenemos la bendición de la salvación y somos guardados. Pero cuando se trata de glorificar a nuestro Dios, debemos recordar que todos y todas tenemos tropiezos y muchas veces caemos y nos hacemos débiles. Es importante saber que no somos salvos por las obras, pero la fe obra por el amor, es decir, que nosotros por la gratitud de haber recibido salvación, la gracia del Señor, eso nos lleva a nosotros a valorarlo y entonces decimos, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero seguir adelante, no importa que hayan tropiezos, dificultades, yo quiero avanzar, yo quiero luchar, yo quiero esforzarme, así como el Señor mismo nos ha puesto que el grano de mostaza, ¿se acuerdan? Que ella es una pequeña semilla, pero luego comienza a crecer y luego son ramas que van a servir. Igual también en nuestra vida espiritual tenemos la fe nacida en nuestro corazón y ella comienza a crecer, y la palabra cuando es crecer nos dice que perseveramos, es decir, en la vida tenemos subidas y bajadas, pero al final también tenemos que reconocer que cuando hemos caído y nos hemos levantado, luego nos hacemos más fuertes. Hay dos cosas que quiero compartirles hoy, y más que dos cosas son dos prácticas que tenemos que hacer con la palabra del Señor que nos regala. Mire, la primera, recordar la obra de Dios por nosotros. ¿Cuál es la primera? Recordar la obra de Dios por nosotros. En Hebreos 10, versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos. Entonces fíjense que cuando empezamos en la vida espiritual, para nadie fue fácil. Si recordamos hace cuántos años nos convertimos, ¿qué ha pasado alrededor de todo ese tiempo? Que estamos en una carrera. Muchas veces en la vida espiritual uno siente que va corriendo y cuando se da cuenta está en el mismo lugar. No se le haga raro porque a veces suele ocurrir esa sensación. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus factores y sus maquinitas también de ejercicio espiritual, donde, repito, sentimos que estamos corriendo, avanzando, pero estamos ahí estáticos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su forma de cambiarnos, tiene su forma de ayudarnos, tiene su forma de enseñarnos. Por eso dice, tener cuidado con nuestras bajas. Cuando hablamos de esas bajas, pensemos que en la vida sentimos que hemos hecho cosas espiritualmente hablando, pero llega un momento en que uno se puede despertar y decir, ¿de qué ha servido? No me ha servido para nada. ¿Cuántas veces escuchamos personas cuando tienen ese ánimo, no solo en el piso, por allá en el sótano,
donde se reprochan, donde se sienten avergonzados, donde no, definitivamente no hay quien le pueda ayudar. Pero recuerde, recordar la obra de Dios por nosotros. El versículo 34 de Hebreos 10 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hubo creyentes en el tiempo de nuestro Señor, después de que Él se fue prácticamente, que fueron privados de libertad. Sin ser delincuentes, eran odiados por la sociedad y también por aquellos que estaban en contra del cristianismo. Hoy también tenemos situaciones semejantes. Hay comunión espiritual, también hay dolor. Unos han abandonado, unos han cerrado su corazón. En la antigüedad habían cárceles antiguas, eran duras en verdad. No era como hoy que de pronto se podría hacer visitas y llevar cosas. En ese entonces las personas llevaban muy lejos, las desaparecían literalmente de las familias y solamente quedaba un recuerdo de lo que ellos fueron. Por eso, cuando nosotros recordemos en nuestra vida espiritual las cosas pasadas, pensemos en las cosas buenas que han pasado. Eso es muy importante. No pensar en lo negativo y en lo malo que fue, no. Cuando el Señor nos habla, que cuando Él nos dice las cosas, que ojalá estemos escuchando y no distraernos. A veces nos están hablando y las personas preguntan: ¿me está escuchando? Sí. Pero luego, ¿y qué fue lo que dije? No, ¿me puede repetir por favor? Pues el Señor también tiene sus exhortaciones y nos dice: no se la distraiga. ¿Por qué? Porque en el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si hay una carrera, al final vamos a llegar y vamos a recibir un galardón. Pero en el camino debemos recordar lo que pasó en la antigüedad, de las cosas buenas que Dios ha hecho y que está haciendo. Pero nos dice también que no perdamos nuestra confianza. El hecho de que empecemos la carrera o vayamos a mitad de camino o casi terminando, no nos da derecho de recibir un premio. No, es hasta que se termine. Si se termina, bien, si no, no. Y la obediencia es uno de los factores que hace que podamos correr, porque hay confianza en lo que Dios nos ha dado. Número 2, esperar en la obra que Dios hará en el futuro. ¿Lo puede repetir, por favor? Esperar en la obra que Dios hará en el futuro. En el versículo 36 de Hebreos 10 dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Saber esperar, permanecer firme en circunstancias difíciles. ¿Con qué? Con esperanza. Y cuando se habla de la paciencia de los santos, se habla de tener coraje, se habla de tener persistencia, se habla de tener buena voluntad, se habla de saber de que si hay un sufrimiento, que estamos bajo presión, pero no vamos a desistir. La base de un creyente en cuanto a lo que corresponde en la perseverancia es la confianza y la esperanza en Dios de que Él nos puede librar de situaciones del peligro y que muchas veces traen angustia a nuestro corazón. El Señor Jesús, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, más exactamente de Éfeso, le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese que le dijo 3 cosas: trabajo, obras y paciencia. Pero aquí estamos hablando de la perseverancia, es decir, que hay una opresión que se causa por diferentes ataques. Los ataques no solamente son por lo que si hay una pandemia o si hay un susto de una situación como estas, sino también tiene que ver cuando a través de oleadas internas en la misma familia, en el mismo vecindario, suceden situaciones difíciles. Hay ataques, no solamente, repito, son ataques de doctrina, sino también ataques del enemigo. ¿Y nuestra respuesta cuál debe ser? Nuestra respuesta es ser fieles a esos ataques de los falsos
momentos que se dan o esa opresión que haya, nosotros siempre saber perseverar en fe. Los verdaderos creyentes que hemos sido llamados a servir al Señor, recordemos que tenemos que aprender a resistir y saber permanecer bajo convicción de que el Señor también nos dice que Él va a regresar y nos dice a nosotros: es necesario la paciencia, es necesario guardar los mandamientos, es necesario la fe en Jesús, es necesario la capacidad de resistir, de soportar, es necesario saber, porque también habrán poderes del mal donde están dando mensajes falsos y donde nos invitan a adorar otro tipo de situaciones menos la del Señor. Recordemos que al principio les hablé de la apostasía, sin embargo el Señor aquí nos invita a través de su palabra a que le podamos adorar bajo inmensas presiones que hay y resistirnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que Él en todo tiempo nos va a liberar si somos capaces de resistir el compromiso, sabiendo que es una profunda convicción donde Él dice que nos hace libres. Y por eso cuando estoy tratando Hebreos 10, de los últimos versículos finales, recordemos que en el 11 empieza a haber un modelo impresionante acerca de los hombres y mujeres de fe que fueron ejemplo para nosotros hoy. Por ejemplo, Hebreos 11, el versículo 39 dice: y todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A veces en la vida espiritual sentimos que el hecho de obrar o de hacer tareas espirituales, pues que aquí vamos a recibir plenamente todo. No, el Señor dice que habrá una provisión también muy especial, pero es después de que nos vayamos de este cuerpo. En Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjese que aquí es cuestión del tiempo. El tiempo avanza, todo el tiempo estamos, mire qué hora es, pero tan rápido que pasó, que hace que amaneció, ya está de tarde, ya está de noche. Y aquí el Señor está diciéndonos, otra vez nos está recordando, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay burladores que nos dicen: no, Él no va a venir. Y el mismo Señor dijo en su palabra: es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El versículo 38 también dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, apostasía, no agradará a mi alma. Esto no es una noticia nueva, mas el justo por fe vivirá. Está escrita en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento hubo gente que se salió de la carrera, no permaneció. Quiero ir en esta cita de mas el justo vivirá por fe, que está escrita en Habacuc, que dice en el capítulo 1, versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En el tiempo antiguo, Habacuc también estaba pasando momentos de crisis. El pueblo de Israel había caído también en apostasía y ellos se habían olvidado de Dios. Y entonces Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo clamaremos y como que tú no oyes? Y se ora y se pide y como que no pasa nada. Pues en Habacuc estaba pasando lo mismo. Había iniquidad, había destrucción, había violencia, habían pleitos, habían contiendas. Ahí está el texto para que lo podamos comparar. Y dice que el impío asediaba al justo y todo salía torcido. No había nada que saliera bien. Eran tiempos de violencia, eran tiempos de pecado, eran tiempos de advertencias. Sin embargo, Judá
no alcanzaba a medir lo que estaba pasando. Y el mismo Señor también, luego, más adelantico en el capítulo 2, ya lo vamos a leer, pero Dios también trae a connotación, sabiendo que el pueblo de Judá había sido prosperado y se había levantado y cada uno hacía lo que quería. Y ocurrió que en medio de eso se vino el juicio de Dios. Dios iba a enviar una respuesta a través de un imperio llamado Babilonia. Aquí viene también la queja de Habacuc el profeta diciendo: pero Señor, ¿cómo así? Yo te estoy clamando a ti algo y tú mandas a una nación injusta a castigarnos. ¿Y sabe qué respondió el Señor frente a esta realidad? Habacuc 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí viene la palabra: mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Sabe? Los judíos fueron llevados a Babilonia por 70 años y ellos fueron probados allá. ¿Y por qué digo probados? Porque por bondad de Dios, el pueblo de Israel luego regresó. Quizás no regresaron todos, algunos fallecieron allá, pero regresaron. Pero fueron probados. Recordemos que en las bondades de nuestro Dios, Dios nos prueba a todos y a todas. En Hebreos 12, versículo 1, por ejemplo, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerde que la palabra paciencia tiene que ver con perseverancia, saber lo que se nos dijo y quien lo dijo lo va a cumplir. Y quiero ir concluyendo con Hebreos 10:39 que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es el último versículo de Hebreos 10:39. Y también en Hebreos 11, esa es una tarea que se la dejo a usted, como yo también voy a leerlo, ya lo he hecho, de la galería de la fe, de hombres y mujeres que fueron marcados por la fe, supieron perseverar, hicieron lo mejor desde principio a fin. Por eso recordemos hoy dos cosas: recordar la obra de Dios por nosotros, esa es la uno. Recordar lo que Dios hizo por nosotros y nosotros agradecerle por lo que Él logró en nuestras vidas. Y dos, esperar en la obra que Dios hará en el futuro. Todo esto que está pasando es pasajero. Vamos a tener que pasar momentos complicaditos, difíciles, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios va a darnos su provisión. Quisiera hoy terminar esta reflexión con un canto. No lo va a encontrar en YouTube, de hecho yo lo busqué, pero quiero compartirle dos cositas. Una, el testimonio de que cuando yo escuché esta canción, en un tiempo de esas bajadas impresionantes de ánimo que había en mi corazón y espiritualmente también, no sabía qué hacer, pero luego llegué a un lugar y estaba escuchando esa canción y esta canción ministró a mi vida. Y es que más que una canción es la palabra del Señor, porque la canción que vamos a cantar ahora tiene que ver con los últimos versículos de Habacuc capítulo 4, donde él habla de que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y luego al final dice: con todo yo me alegraré en el Señor. Así que
Antes de ir a la canción, quiero despedirme, quiero decirles que Dios les bendiga, que tengan un día muy feliz, un feliz comienzo de semana. Recordarles que ya vamos a volver a empezar el estudio bíblico de educación bíblica. Ya hay alumnos que se están reportando y si Dios permite, este miércoles a las 2 de la tarde vamos a estar allí entregando algunos módulos para que usted vaya, se reporte, se inscriba y vamos a seguir adelante. Así que vamos a hacer este canto. Yo tengo aquí la guitarra y vamos a despedirnos cantándole al Señor. Y usted, cada vez que se sienta así como un poquito en debilidad, en necesidad espiritual, recuerde que Habacuc fue un profeta que sufrió, que pagó un precio, y al final él dijo: con todo yo me alegraré en Jehová. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como de ciervas y en mis alturas me hace andar.